Dios lo bendiga. En este día le damos toda la honra y la gloria a nuestro Señor Jesús. Gracias por otro hermoso día que Dios nos ha dado y gracias por estar con nosotros en este día compartiendo la palabra de Dios. Bueno, vamos a entrar en la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Dios cada día tiene algo para nuestras vidas. Y en este día vamos a ver ahí en Mateo capítulo 18. Versículos 2 al 4, Jesús hablando con sus discípulos, dando una enseñanza grande que vamos a ver aquí en la palabra de Dios. Ah, el Señor había anunciado a sus discípulos que Él ya iba a ser sacrificado en la cruz del Calvario, iba a morir ah, durante este tiempo que vamos a estar leyendo. Y vamos a ver la actitud de los discípulos, qué fue la reacción de ellos y qué es lo que el Señor nos quiere enseñar a través de esta enseñanza en este día. Mateo capítulo 18, versículos 2 al 4, nos dice así la palabra de Dios. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Venimos delante de usted pidiendo que usted nos ayude a entender lo que usted desea enseñarnos en este día, Señor. Gracias te damos por otra oportunidad que nos da de poder escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, que en este día se va a impartir, Señor, pueda desarrollar nuestras vidas, Señor, en donde va a cambiar nuestras vidas, Señor. Y van a ser vidas, Señor, que te agradecen a ti. Gracias te damos, Señor. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ah, Como le estaba diciendo al principio, aquí el Señor ya estaba preparándose para ir a la cruz del Calvario. Iba a morir en la cruz por el pecado del mundo, por nuestros pecados. Y nos dice la palabra de Dios aquí de que ah, reaccionaron los discípulos. Y su reacción fue un poco extraña. Y extraña, ¿por qué? Porque el modo de que ellos reaccionaron sobre el anuncio que el Señor les compartió de que iba a ir a la cruz del Calvario. Su preocupación de ellos no era el Señor, sino era quién iba a ser el mayor, quién iba a ser el más grande, quién iba a ser el jefe. Y vamos a ver aquí la enseñanza que el Señor Jesús da a sus discípulos y a todos nosotros también en este día. Es importante porque en el versículo uh, 3, dice él estas palabras, dice, y dijo, de cierto digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No vas a entrar en el reino de los cielos si no cambias esta cosa en tu vida. No vas a ser partícipe en el reino de los cielos. Eso nos dice algo muy grande. Nos está hablando de que para entrar al reino de los cielos hay ciertas cosas en nuestras vidas que deben estar desarrollándose. Vamos a ver aquí qué es lo que el Señor estaba diciendo y enseñando a los discípulos y a nosotros también. Ahora, el versículo 3 nos dice de esta manera, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Cuando uno llega a ser adulto, lo que pasa muchas veces es que pensamos que ya lo sabemos todo. Nuestro modo de pensar cambia, nuestras actitudes cambian y muchas cosas de nuestras vidas cambian. Jesús había anunciado
a sus discípulos de que iba a morir en la cruz del Calvario por el pecado del mundo. Y su reacción de ellos era de esta manera. No era por él, sino por ellos mismos. Era una actitud de orgullo. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a preguntarle, ¿quién se va a quedar como el jefe? ¿Quién es el mayor entre nosotros? En otras palabras, ellos estaban diciendo, Señor, ok, vas a morir en la cruz, eso está bien, pero para ellos algo más importante era, Señor, ¿quién es el mayor? ¿Quién se va a quedar como el jefe aquí? Su actitud de ellos era una actitud donde estaban pensando nomás en ellos mismos. Y Jesús lo que empieza a hacer es empezar a canalizar esa actitud, que era una actitud incorrecta, la empieza a corregir en dándoles un ejemplo y usando un niño como un ejemplo. Como le dije, muchas veces ya como adultos, ya de nuestro modo de pensar, nuestras actitudes cambian a cuando éramos niños. Y ahorita vamos a ver eso. Algunos cambian porque el ejemplo que hemos visto en otros, puede ser nuestros padres, puede ser otras personas, o puede ser por alguien que estamos escuchando en el radio, en la televisión, de diferentes maneras cambia nuestra actitud, pero muchas veces como adultos cambia de una manera incorrecta. Aquí, como vemos, los discípulos no estaban preocupados, no pensaron en la cruz del Calvario, que Jesús iba a morir, estaban pensando más en ellos mismos, quién iba a ser el mayor, quién iba a ser el jefe, quién iba a quedarse como el jefe de ellos. Era su actitud de ellos. ¿Por qué? Porque ya como adultos nuestro modo de pensar cambia, pensando en nosotros mismos, muchas veces pensando que ya lo sabemos todo, que no necesitamos alguna otra cosa en nuestras vidas. Note que Jesús dijo que si no os volvéis, Jesús empieza a enseñarles y les empieza a decir, tomó un niño y lo puso en medio de ellos y dice estas palabras, dice, sí, que si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esa palabra volvéis. Esto nos dice que cuando uno viene a Jesús, tú y yo tenemos que dejar que Dios cambie nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras actitudes, corregir esas actitudes que son incorrectas en actitudes correctas. Yo tengo que hacer, en otras palabras, si Él dijo, os volvéis, yo y tú tenemos que volvernos como niños. Esto quiere decir que quiere decir que cuando vengo al Señor, yo tengo que dejar que Dios empiece a trabajar en mi vida, empiece a trabajar en mi corazón, empiece a canalizar mi carácter en un carácter que le va a agradecer a Dios. Yo tengo que dejar que Dios empiece a obrar en mi vida. ¿Ok? Ah, ah, una razón, la principal razón del por qué venir al Señor Jesús es para pedir perdón, para que Él salve nuestras vidas. Es lo principal. Pero después de ser salvos, lo que Él empieza a hacer es cambiar nuestras vidas, nuestros corazones. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo, en una sociedad egoísta, en donde nomás uno piensa en uno mismo, uno se cree mejor que otros. Y en el reino de Dios es lo contrario. La palabra de Dios nos enseña que Jesús aquí dijo, si no os volvéis como niños, no vas a entrar en el reino de los cielos. Ah, ah, pero esa palabra volvéis habla de que yo y usted tenemos que hacer nuestra parte. Yo tengo que poner mi parte, usted tiene que poner su parte y eso es dejar a Dios que cambie nuestras vidas y nuestros corazones. Romanos 2:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Pablo aquí en Romanos hablando y dice, no os conforméis a este siglo. En otras palabras, no dejes que este siglo, esta sociedad cambie tu vida. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, deja que Dios empiece a cambiar tu modo de pensar, tus actitudes, tu corazón. Rinde tu vida a Dios para que Él empiece a canalizar tu carácter en un carácter que va a ser agradable ante los ojos de Dios. Pero yo tengo que ser mi parte, usted tiene que ser su parte. Y la pregunta para nosotros es, ¿estoy yo haciendo, qué es lo que yo estoy haciendo en mi vida para dejar a Dios cambiar mi actitud, o cambiar mi carácter, cambiar mi vida, cambiar mi corazón? Estoy yo leyendo la palabra de Dios. Estoy pidiéndole a Dios que me ayude con mis actitudes, con mi modo de pensar. Estoy buscando a Dios en oración, pidiéndole que Él me ayude con quizás un temperamento, quizás con celos. Hay diferentes actitudes, emociones en la vida que son incorrectas. Orgullo como estos discípulos que en vez de pensar en el Señor y hablar sobre lo que iba a pasar en la cruz, estaban ellos pensando en ellos mismos. ¿Quién va a ser el mejor? ¿Quién va a ser el jefe, Señor? Y el Señor aquí toma a este niño y le dice, ¿sabes qué? Tienes que volverte como este niño. Y está hablando, dice, volvéis, es decir, que tú tienes que hacer tu parte y yo tengo que hacer mi parte. ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo para dejar a Dios que cambie mi vida y mi corazón? Y hay muchas maneras como describí ahí. ¿Qué es lo que usted está haciendo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? El doctor no se hace doctor de día a noche. El licenciado no se hace licenciado de día a noche. El maestro no se hace maestro de día a noche. Hay un proceso, hay una etapa de enseñanza. El doctor tuvo que ir a la escuela, tuvo que aprender ciertas cosas en su vida, tuvo que rendir su vida al estudio, tuvo que rendir su vida a la práctica de medicina. El maestro, el licenciado, ellos tuvieron que hacer su parte. Y la pregunta aquí es, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que usted está haciendo? Porque el Señor dice, si no os volvéis, es tu decisión, es mi decisión. Algunos dicen, ay, yo quisiera cambiar esto en mi vida, yo quisiera cambiar aquello en mi vida. Bueno, Dios es un experto en cambiar vidas y corazones, pero tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que buscar a Dios, tenemos que pedir a Dios. ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo en mi vida para lograr eso en mi vida? Ahora, número 2, el versículo 4 nos dice esta manera. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Note la palabra, el que se humille como este niño, dice el Señor Jesús. Una actitud de un niño o nace, su naturaleza es humildad. ¿Por qué? Porque es una vida inocente cuando nace. Ya cuando es grande y es una persona orgullosa que se cree mejor que otros, es porque él miró ese ejemplo en otra persona o alguien le enseñó eso. La naturaleza del niño es humildad, por eso dijo aquí el Señor, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Una actitud de un niño es la humildad. Nacen con la humildad. Su naturaleza no es que son mejores que otros. Ya cuando empiezan a pensar que son mejores que otros es porque alguien les enseñó eso o miraron un mal ejemplo de eso. Pero su naturaleza es que nacen con humildad. Ah, para entrar en el reino de Dios, uno tiene que ser humilde. El Señor iba a morir en la cruz y estos hombres estaban pensando quién iba a ser el jefe,
quién iba a ser el mayor. Eso no es humildad, ellos no estaban pensando en lo que Jesús iba a pasar en la cruz. Iba a pagar un precio grande, clavos en sus manos, en sus pies, una corona en su frente, una lanza en su costado, lo iban a bofetar. Dice la palabra de Dios que literalmente le jalaron la barba, su rostro, dice Isaías, quedó desfigurado. Ese es el pecado, esa es la imagen del pecado. Y Él vino y pagó el precio del pecado. Fue torturado, fue injustamente juzgado, lo maltrataron, lo escupieron. Dios mismo, el hombre, qué cruel puede ser el corazón del hombre. Pero ellos no pensaron en eso, su mente estaba en otras cosas. ¿Quién iba a ser el jefe? ¿Quién es el mayor? Están pensando en ellos mismos. Y esa no es una actitud de humildad. ah, es una actitud donde nomás estaban pensando en ellos mismos. Y Jesús iba a perder su vida, iba a morir en la cruz. Pero ellos pusieron eso a un lado. En vez de llorar o pedir al Señor qué es lo que tenían que hacer, no querían saber quién era el más grande entre ellos. En el reino de Dios, Jesús dijo, el más grande son aquellos que escogen la actitud de ser humildes. Mateo 23:12 dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Muchas veces ya cuando somos adultos, muchas veces pensamos que lo sabemos todo, como dicho, algunos estudiamos y eso está bien, eso está bueno. Algunos tenemos posiciones buenas, altas en la sociedad, y gracias a Dios por todo eso. Pero muchas veces esas cosas nos pueden subir a la mente, a la cabeza, como se dice el dicho, y ya pensamos que somos superiores a otros. Somos mejores que otros, aún como cristianos, ya que somos cristianos, somos perdonados por Dios, pensamos que somos mejores que otros, y la verdad es que no somos mejores que otros, somos perdonados por la gracia y la misericordia de Dios. Y si el Señor nos ha perdonado, es para tener un corazón agradecido con el Señor. Y en vez de mirar a alguien, menospreciar a alguien, decir, esa persona, qué mala, o esa persona, mira las cosas que hacen, mejor, ¿por qué no orar por ellos y pedir a Dios por ellos? Olvidamos que en un tiempo en nuestra vida nosotros practicábamos cosas que no deberíamos estar practicando. Hacíamos cosas, dice Pablo, vergonzosas. Nuestra actitud empieza a cambiar, una actitud incorrecta donde empezamos a pensar que somos mejores que otros, miramos a otros menospreciándolos, como pensando que nosotros somos superiores o mejores que otros. Y Jesús dijo, si quieres entrar en el reino de los cielos, tienes que volverte como este niño y tienes que humillarte como este niño. Si alguien llega al reino de Dios y llega al cielo, no es por uno mismo, es por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, por su misericordia. Pablo dijo, soy lo que soy por la misericordia de Dios. Pablo era un predicador, un evangelista, un pionero de iglesias, viajó varios países a levantar iglesias, escribió la mayoría de los libros en el Nuevo Testamento, Romanos, Hebreos, Corintios. La mayoría de los libros los escribió Pablo. Y él dijo, soy lo que soy por la misericordia de Dios. No es por yo mismo, es porque Dios me ha escogido, Dios me ha ayudado a ser lo que soy. Y esa debe ser nuestra actitud en este mundo, una actitud de humildad, no menospreciando a otros, no mirándolos más bajo que nosotros, sino pidiendo por ellos, diciendo gracias Señor por mi vida, gracias porque tú estás cambiando, has perdonado por mi vida, pero también ayuda a otros.
La actitud de estos hombres no era una actitud de humildad, era una actitud de orgullo, en donde estaban pensando en ellos mismos. La palabra de Dios nos dice también en Efesios, nos dice, sí, en Efesios nos dice, Efesios 4:2, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Efesios 4:2. ¿Escuchó eso? Siempre humildes. No dice nomás en veces, siempre humildes y amables, pacientes. Hay veces que tenemos que ser pacientes con ciertas personas que no quieren cambiar, o quizás en el trabajo, quizás en familia. Pacientes, dice la palabra de Dios, tolerantes unos con otros en amor, pidiendo por ellos. También nos dice ahí, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, considerando a los demás como superiores a ustedes mismos. Filipenses 2:3. So, Pablo aquí enseñando, caminen en humildad, no te creas mejor que otros, no te creas superiores que otros. Dice, humildad, considerando a los demás como superiores, dice ahí, como ustedes mismos. So, humildad. La naturaleza de un niño cuando nace es humilde. Ser humilde, no pensando que es mejor que otros. Número 3. Vamos a ver aquí lo que dice la palabra de Dios. Dice, y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos. Nos dice la palabra de Dios que llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Están los discípulos aquí peleando, están aquí preguntando, ¿quién va a ser el mayor, Señor? Jesús los mira y yo me estoy imaginando al Señor seriamente, él calmado, los escucha, está mirando las actitudes de ellos, sus pensamientos. No los regaña automáticamente, pero les empieza a dar una lección calmamente. Ve al niño, llama al niño y lo pone en medio estos discípulos. ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Qué es lo que le estamos preguntando? ¿Y qué está haciendo con este niño aquí? Lo pone en medio de ellos y le da la enseñanza. Y nos dice el versículo 2, y llamando a Jesús a un niño lo puso en medio de ellos como diciendo, este es el mayor, porque este niño es humilde, este niño uh, este, tiene una actitud correcta. Nos dice la palabra de Dios que lo llamó al niño y lo puso en medio de ellos. Lo que ese niño era, o lo que estaba representando ahí cuando el Señor lo llamó, porque lo llamó y él vino, el niño vino, y él al venir al Señor Jesús estaba indicando que estaba confiando en el Señor, estaba dependiendo del Señor, de que todo iba a estar bien. El niño no sabía qué iba a pasar, pero él dependió de Jesús, él confió en el Maestro. No, los niños nacen con la naturaleza de que todo va a estar bien. El niño nace y con esa naturaleza de que uh, ellos dependen de otras personas, dependen de que alguien les va a ayudar, de que alguien les va a dar de comer. Uh, los niños nacen con la naturaleza de que todo va a estar bien porque ellos dependen de alguien que les va a ayudar. No se preocupan por el día de mañana, por la comida, por los biles, por otras cosas. Su naturaleza es de que ellos dependen de unos padres, una madre, un padre, que van a estar ahí por ellos para ayudarles. Dependen de alguien. Esa es la naturaleza de los niños cuando nacen, que nacen con esa dependencia de otra persona. Como adultos muchas veces pensamos que ya no necesitamos a alguien en nuestras vidas, ya puedo hacerlo yo todo. La verdad es que yo y usted siempre
necesitamos a Dios en nuestras vidas. Estamos ya como adultos, necesitamos a Dios. Usted sabe que como niño, el niño está dependiendo del padre, de la madre, pero ya la actitud, el carácter, la actitud empieza a cambiar. Ya queremos, nos hacemos, ya estamos desarrollando, ya empezamos a agregar más años a nuestras vidas, llegamos a ser adolescentes y ya pensando de que lo sabemos todo, que no necesito obedecer a mi padre, a mi madre, ya no dependo de ustedes porque ya lo sé todo. Esa es la actitud de mucha juventud, ah, en donde ya quieren cortar la dependencia del padre y de la madre. Hay muchos, yo he escuchado muchos padres que dicen que en algún tiempo vinieron sus hijos adolescentes demandando esto y aquello, y los padres responden de una manera: oh, ¿quieres tú esto, aquello? ¿O no quieres obedecer las reglas de la casa? Entonces, tú ve y renta tu propio lugar, tú ve y paga tus propios biles, tú ve y trabaja 8 horas, 10 horas, 12 horas al día. Y que los niños se ponen serios porque empiezan a entender de que el ser adulto es una vida muy diferente a ser un adolescente. ¿Por qué? Porque el adolescente muchas veces piensa que ya lo entiende todo, lo sabe todo. Y Jesús dijo de que si no nos volvemos como los niños, no vas a entrar al reino de los cielos. Si no somos humildes como niños, no vas a entrar al reino de los cielos. Si no dependemos de alguien, en este caso de Dios, este, no vamos a poder entrar en el reino de los cielos. El niño nace dependiendo de alguien más, y el niño vino a Jesús porque dependió de Jesús, de que todo iba a estar bien. Tú y yo, no importa qué edad ya tenemos, algunos quizás ya tienen 30, 40, 50, 70, 80, 90. Cada día yo necesito de Dios. Cada día usted necesita de Dios. Cada minuto, cada segundo, yo tengo que aprender a depender de Dios. El aire que estoy respirando no es mío, es de Dios. La vida que Dios me ha dado es de Dios, no es mía. Yo tengo que aprender a depender de Dios. Aleluya. La verdad es que yo y usted siempre necesitamos a Dios en nuestras vidas. No importa en dónde estamos en la vida, cada día yo necesito a Dios, usted necesita a Dios. La actitud de un niño es depender de alguien. Jesús dijo que para entrar al reino de Dios tengo que depender de Él mismo, de Dios. Nos dice ahí en Proverbios capítulo 3 versículo 5: fíate de Jehová de todo tu corazón. Trust in him. Confía en él con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, es decir, no te apoyes en ti mismo. Esto no es, yo no puedo hacer todo yo mismo. Usted no lo puede hacer todo mismo. Tengo que depender de Dios. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Es decir, tengo que reconocer a Dios, hacerlo parte de mi vida, de mis decisiones, de mis caminos. Cada día, dice la palabra de Dios, reconócela en todos, no dice algunas, dice todos tus caminos. ¿Por qué cree que somos gente imperfecta? Gente que hace muchas decisiones incorrectas, decisiones malas. Porque muchas veces pensamos que nosotros mismos la podemos hacer. La verdad es de que necesitamos a Dios en nuestra vida para que Él nos ayude, para que Él nos asiste a hacer decisiones buenas en la vida. Y aquí la palabra de Dios dice, reconócele en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas, es decir, tus pasos. Él te va a ayudar con tus decisiones. No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión, dice la palabra de Dios. El modo de que tú piensas, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que ya lo entendemos todo y no sabemos nada, la verdad, si no tenemos a Dios. No seas sabio en tu propia opinión,
teme a Dios, teme a Jehová, es decir, pon a Dios primero y apártate del mal. Dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Cuántos problemas, cuántas malas decisiones podemos salvarnos de malas decisiones o malas cosas que hacemos si no venimos a Dios? ¿Cuántas cosas Dios nos puede salvar de, de tantas cosas o malas decisiones en la vida? Dios desea ayudarnos, Dios desea apoyarnos, pero tenemos que venir a Él. Tenemos que hacerlo parte de nuestras vidas. Tenemos que decirle al Señor, Señor, entra en mí, sea parte de mi vida. El Señor usó a este niño, lo puso en medio, y lo puso en medio porque este niño dependió del Señor Jesús, confió en el Señor. Y dice la palabra de Dios que para entrar al reino de Dios, en el reino de los cielos, tenemos que tener esa misma actitud. Tengo que depender de Dios. Aleluya. La pregunta es, ¿estás dependiendo de Dios con todo tu corazón? ¿Estoy dependiendo de Dios con todo el corazón? Bueno, este día podemos hacerlo pidiendo al Señor que nos ayude. Vamos a orar en este día. Vamos a pedir primeramente por aquellos que quizás nunca han recibido al Señor Jesús como su Señor y su Salvador. Tú lo puedes hacer en este día. Él te va a perdonar y va a empezar a cambiar en tu vida, en tu corazón. Y también por todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesús. Orar que el Señor nos ayude a que siga cambiando nuestras actitudes, nuestros corazones. Empieza a canalizar nuestro carácter en un carácter correcto. Vamos a pedir al Señor Jesús. Vamos a hacer esta oración. Voy a pedir por aquellos que desean invitar al Señor Jesús a sus vidas, a depender del Señor, que hagan esta oración. Diga, Señor Jesús, te doy gracias porque tú pagaste el precio de mis pecados. Te pido perdón. Entra en mi vida, entra en mi corazón, Señor. Empieza, Señor, a renovar mi modo de pensar. Empieza a renovar, Señor, mi corazón y mi vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, yo te pido y te ruego por cada oyente, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes, Señor. Vivimos una sociedad, Señor, donde se enseña, Señor, que tú debes de hacerlo todo. Con una actitud incorrecta, Señor, una actitud en donde, Señor, nomás pienso en yo mismo. Ayúdame, Señor, a pensar como usted pensó, Señor, en que dejó su trono, dejó todo, Señor, el paraíso, Señor, y vino a rescatarnos. Pensó en nosotros, Señor. Ayúdanos a tener esa misma actitud, Señor, en donde no pensando, Señor, que somos mejores que otros, superiores a otros, sino, Señor, pidiendo por otros, Señor, rogando por otros, Señor, teniendo una actitud de humildad, Señor, teniendo una actitud de dependencia de usted en todo tiempo, Señor, y poniendo mi parte, Señor, en esforzándome, Señor, a que, Señor, dejar que usted cambie mi modo de pensar, mi modo de actuar, Señor, mis actitudes, Señor, canalizar mi carácter, un carácter que va a ser agradable ante usted y el hombre. Gracias le damos, Señor, le damos la honra y la gloria para siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Bueno, Dios lo bendiga, Dios los guarde. Seguir adelante. Recuerde que el Señor lo ama y que Él tiene grandes cosas para nuestras vidas. Dios lo bendiga. Amén.